¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente después de la muerte? ¿Existe un mundo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Durante siglos la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas que nos mantienen despiertos por las noches. Pero hubo un hombre que no solo buscó respuestas, sino que afirmó haberlas encontrado. Francisco Cándido Xavier, conocido mundialmente como Chico Xavier, fue uno de los médiums más extraordinarios del siglo XX. Durante más de 60 años, este brasileño humilde psicografió más de 450 libros, todos dictados, según él, por espíritus del más allá. Pero lo que pocos saben es que Chico no solo recibía mensajes. Él mismo cruzó varias veces el umbral entre la vida y la muerte, regresando con descripciones tan detalladas del mundo espiritual que dejaron atónitos incluso a los científicos más escépticos. Hoy vas a descubrir algo que cambiará tu perspectiva sobre la muerte para siempre. Vas a conocer testimonios documentados, experiencias verificadas y descripciones tan precisas del otro lado que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el final de la vida física. ¿Sabías que el 92% de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte reportan haber visto una luz intensa y sentido una paz absoluta? Pero eso es solo el principio. Lo que Chico Xavier describió va mucho más allá de cualquier experiencia cercana a la muerte. Él habló de ciudades espirituales, colonias organizadas, hospitales para espíritus recién desencarnados y hasta de una jerarquía espiritual que funciona con leyes tan precisas como las leyes físicas que rigen nuestro mundo material. Si estás buscando consuelo después de perder a un ser querido, si te aterra la idea de la muerte, o simplemente sientes curiosidad por saber qué nos espera del otro lado, este video es para ti, porque lo que vas a descubrir aquí no son especulaciones religiosas ni filosofías abstractas. Son relatos documentados de alguien que dedicó su vida entera a servir de puente entre dos mundos. Antes de continuar, dame like si alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya partió. Comenta sí si quieres saber más sobre el mundo espiritual. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traemos contenido que transforma tu comprensión sobre la vida, la muerte y el propósito de tu existencia. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. El momento exacto en que Chico Xavier cruzó la línea entre la vida y la muerte. Era una tarde de 1927 en Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Francisco Cándido Xavier tenía apenas 17 años cuando su cuerpo comenzó a experimentar algo que los médicos locales no podían explicar. Fiebre altísima, convulsiones inexplicables y un estado de inconsciencia que se prolongó por horas. Su familia, desesperada, ya preparaba su funeral. Los vecinos rezaban. Las velas estaban encendidas. Todo indicaba que el joven Chico no sobreviviría aquella noche. Pero lo que ocurrió en esas horas de aparente agonía fue algo que Chico describiría décadas después con detalles escalofriantes. Mientras su cuerpo yacía inmóvil en aquella cama humilde, su conciencia experimentaba algo completamente diferente. No era un sueño, no era un delirio febril, era real. Tan real como tú leyendo estas palabras ahora mismo. Chico relató que sintió una extraña ligereza, como si su cuerpo se hubiera vuelto de repente tan liviano como una pluma. Fue entonces cuando percibió algo increíble. Se estaba elevando. Podía verse a sí mismo acostado en la cama, con su madre llorando a su lado y sus hermanos con expresiones de terror. Era como si estuviera flotando cerca del techo, observando toda la escena desde arriba. Podía ver todo con una claridad que jamás había experimentado, describió años después. Los colores eran más vívidos, los sonidos más nítidos, y tenía una percepción de 360 grados, como si pudiera ver en todas direcciones al mismo tiempo. Este fenómeno, que hoy conocemos como experiencia extracorpórea o proyección astral, ha sido reportado por millones de personas en todo el mundo. Estudios científicos de la Universidad de Southampton, que analizaron más de 2000 casos de paro cardíaco,
confirmaron que el 40% de los sobrevivientes reportaron algún tipo de conciencia durante el período en que estuvieron clínicamente muertos. Pero lo que hace único el caso de Chico Xavier es la frecuencia y la profundidad de estas experiencias. En ese momento crucial, Chico cuenta que percibió una presencia. No estaba solo. Había alguien allí, una figura luminosa que irradiaba una paz indescriptible. No tengas miedo. Escuchó una voz que resonaba directamente en su mente, sin necesidad de palabras. Tu misión en la Tierra aún no ha terminado. Hay mucho trabajo por hacer. Esta entidad, que más tarde Chico identificaría como su mentor espiritual Emanuel, le explicó que estaba experimentando un desdoblamiento parcial, una separación temporal entre su cuerpo físico y su cuerpo espiritual. Lo fascinante de este relato es que Chico pudo comprobar la veracidad de su experiencia. Al despertar, describió con precisión absoluta conversaciones que habían ocurrido en otras habitaciones de la casa mientras él estaba inconsciente. Mencionó que su tía había llegado con un remedio casero y había discutido con su madre sobre si debían llamar al sacerdote. Detalles que él no podría haber sabido de ninguna manera física, ya que estaba completamente inconsciente en su habitación. Este no fue un evento aislado. A lo largo de su vida, Chico Xavier experimentó cientos, quizás miles de estas proyecciones. Pero aquella primera vez marcó el inicio de su conexión consciente con el mundo espiritual. Fue el momento en que comprendió que la muerte no es el final, sino apenas una transición, una puerta que se abre hacia otra dimensión de existencia. Los médicos que lo atendieron nunca encontraron una explicación lógica para su recuperación. Su fiebre bajó repentinamente, las convulsiones cesaron y al día siguiente estaba completamente recuperado, aunque transformado para siempre. Chico sabía algo que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin descubrir, que somos mucho más que este cuerpo físico, que existe una parte de nosotros que trasciende la materia, que sobrevive a la muerte del cuerpo y que continúa existiendo en otra frecuencia de realidad. Lo que resulta verdaderamente impresionante es que décadas después, la ciencia comenzó a validar muchas de las descripciones de Chico. El doctor Raymond Moody, psiquiatra estadounidense que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, documentó patrones idénticos en miles de pacientes: la sensación de flotar fuera del cuerpo, la percepción aumentada, el encuentro con seres de luz, la revisión de vida. Todo exactamente como Chico Xavier había descrito en 1927, mucho antes de que estos estudios existieran. Pero aquella primera experiencia fue solo el comienzo. Chico no solo cruzó la línea entre la vida y la muerte esa noche. En las décadas siguientes, desarrollaría la capacidad de transitar conscientemente entre ambos mundos, trayendo de vuelta información que consolaría a millones de personas y que desafiaría las concepciones materialistas sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. ¿Te imaginas despertar con el conocimiento absoluto de que la muerte no existe? Que todo lo que has perdido, todas las personas que amas y que partieron, siguen existiendo en otra dimensión? Ese fue el regalo y la carga que Chico Xavier llevó durante toda su vida. Y ahora, tú estás a punto de descubrir exactamente qué vio él del otro lado de esa línea invisible que separa dos mundos. Lo que vio del otro lado que lo dejó sin palabras durante días. Cuando Chico Xavier finalmente pudo articular palabras, después de aquella primera experiencia profunda, su familia notó algo perturbador. No era el mismo. Durante 3 días completos permaneció en un silencio casi absoluto, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera procesando algo tan inmenso que el lenguaje humano resultaba insuficiente para expresarlo. Su madre, preocupada, le pidani en paz, preguntaba constantemente si se sentía bien, si necesitaba algo. Él solo asentía con la cabeza, pero sus ojos reflejaban una mezcla de asombro, reverencia y una profunda transformación interior. ¿Qué fue exactamente lo que vio Chico del otro lado que lo dejó en ese estado? Décadas después, cuando finalmente
se sintió preparado para compartir los detalles más íntimos de aquella experiencia. Sus palabras estremecieron a todos los que las escucharon, porque no habló de nubes, arpas, ni figuras abstractas. Habló de un mundo tan real, tan tangible y tan organizado como el nuestro, pero funcionando en una frecuencia vibratoria diferente. Lo primero que impactó a Chico fue la luz. No era la luz del sol que conocemos, sino una luminosidad que parecía emanar de todo y de todos simultáneamente. Era como si cada átomo, cada partícula de ese lugar irradiara su propia luz, describió. No había sombras. Todo estaba bañado en esta luminosidad suave pero penetrante que no lastimaba los ojos, sino que los reconfortaba. Esta descripción coincide asombrosamente con los testimonios de miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. El Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés que estudió más de 344 casos durante 20 años, documentó que el 76% de los pacientes mencionaron esta luz indescriptible como la característica más memorable de su experiencia. Pero lo que Chico vio fue mucho más allá de una simple luz. Él describió estructuras, edificaciones, lo que parecían ser ciudades enteras existiendo en esa dimensión espiritual. Vi construcciones que desafiaban las leyes de la física que conocemos, relató. Edificios que parecían estar hechos de luz cristalizada, con arquitecturas imposibles que se mantenían en pie sin soportes visibles. Había plazas, jardines con flores de colores que no existen en la Tierra, y una sensación de orden y propósito en todo. Lo más impactante fue cuando describió a los habitantes de ese mundo. No eran figuras etéreas o fantasmagóricas, eran personas. Personas que él reconoció como espíritus que habían vivido en la Tierra y que ahora habitaban esa dimensión. Algunos lucían exactamente como cuando vivían aquí, explicó Chico. Otros parecían versiones más jóvenes o más saludables de sí mismos. Y había quienes emanaban tanta luz que apenas podía distinguir sus rasgos físicos, como si la evolución espiritual se manifestara literalmente en luminosidad. Chico quedó especialmente impactado por la variedad de estados en los que se encontraban estos espíritus. Vio a algunos en estados de profunda paz y alegría, trabajando en actividades que parecían tener propósito y significado. Pero también presenció algo que lo perturbó profundamente. Espíritus en estados de confusión, dolor y oscuridad. Vi personas que acababan de desencarnar y no sabían que habían muerto, relató con tristeza. Estaban desorientadas, llamando a sus familiares, tratando de tocar objetos físicos sin poder hacerlo. Algunas estaban en lo que parecían hospitales espirituales, siendo atendidas por otros espíritus más evolucionados. Esta descripción de hospitales espirituales fue uno de los detalles que más lo conmocionó. Chico observó instalaciones completas dedicadas al cuidado de espíritus recién desencarnados, especialmente aquellos que habían tenido muertes traumáticas o inesperadas. Había enfermeros espirituales, algo así como terapeutas del alma, ayudando a estas personas a comprender su nueva condición, explicó. Los trataban con una compasión infinita, explicándoles pacientemente dónde estaban y qué había sucedido. Pero quizás lo más revelador fue lo que Chico percibió sobre la naturaleza del pensamiento en esa dimensión. Del otro lado, los pensamientos son cosas, afirmó con absoluta convicción. Si piensas en alguien, instantáneamente estableces una conexión con esa persona. Si deseas estar en algún lugar, tu conciencia se traslada allí. La realidad espiritual responde directamente a nuestros estados mentales y emocionales. Esta revelación tiene implicaciones profundas. Significa que nuestros pensamientos, emociones e intenciones no solo afectan nuestra vida terrena, sino que literalmente moldean nuestra experiencia en el mundo espiritual. Chico también describió lo que llamó zonas vibratorias diferentes. No todas las áreas del mundo espiritual eran iguales. Había regiones de luz intensa donde habitaban espíritus muy evolucionados, dedicados al estudio, al servicio y al progreso espiritual. Pero también existían zonas de penumbra, donde aquellos que habían vivido vidas centradas en el egoísmo, la violencia o la crueldad, se encontraban en estados de sufrimiento autoimpuesto. No es un castigo divino, aclaró Chico.
Es la consecuencia natural de la frecuencia vibratoria que uno mismo generó durante la vida física. ¿Cómo atrae cómo? La ley de afinidad es absoluta en el mundo espiritual. Lo que más lo dejó sin palabras fue el encuentro con su propia madre, quien había fallecido cuando él era apenas un niño. La vi radiante, más joven de lo que la recordaba. Contó con lágrimas en los ojos cada vez que relataba este momento. Me abrazó y ese abrazo, no tengo palabras para describirlo. Era amor puro, sin las limitaciones del cuerpo físico. Sentí todo su amor, toda su alegría por verme, toda su gratitud por la vida que habíamos compartido. Fue un momento de comunión total. Ella le explicó que había estado cerca de él todo el tiempo, cuidándolo, guiándolo, aunque él no pudiera percibirla con sus sentidos físicos. Durante esos 3 días de silencio posterior a la experiencia, Chico no estaba simplemente procesando recuerdos. Estaba integrando una comprensión completamente nueva de la realidad. Había visto con sus propios ojos que la muerte no es el fin, sino una transición. Que nuestros seres queridos no desaparecen, sino que continúan existiendo en otra frecuencia. Que el universo está organizado con una precisión y un propósito que va mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden captar. Cuando finalmente comenzó a compartir lo que había visto, su vida cambió radicalmente. Las personas venían de todas partes buscando consuelo, buscando respuestas, buscando esperanza. Y Chico, con su humildad característica, se convirtió en un canal entre dos mundos, dedicando el resto de su vida a transmitir mensajes de amor, consuelo y sabiduría desde la dimensión espiritual. Pero lo más importante de todo lo que vio fue una verdad simple y poderosa. El amor es la única cosa que trasciende la muerte. Todo lo demás, posesiones materiales, títulos, logros terrenales, se queda atrás. Solo el amor que diste y el amor que recibiste te acompaña al otro lado. Solo las conexiones genuinas que construiste, las vidas que tocaste positivamente, el bien que hiciste, eso es lo que permanece y lo que determina tu experiencia en el mundo espiritual. ¿Te das cuenta de la implicación de esto? Significa que cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de amor que haces aquí no solo afecta el presente, sino que literalmente está construyendo tu realidad futura en la dimensión espiritual. Chico Xavier vio esto con absoluta claridad, y esa visión lo mantuvo en silencio durante 3 días, tratando de comprender la inmensidad de lo que había presenciado. Las 3 dimensiones del mundo espiritual que Chico describió con detalles escalofriantes. Lo que Chico Xavier reveló después de años de experiencias constantes con el mundo espiritual desafió todo lo que las religiones tradicionales enseñaban sobre el más allá. No habló de un cielo único donde todos los buenos van, ni de un infierno eterno para los malos. Lo que describió fue algo mucho más complejo, justo y perfectamente organizado. Un universo espiritual dividido en múltiples dimensiones o planos vibratorios, cada uno correspondiendo exactamente al estado evolutivo de las conciencias que lo habitan. Pero entre todas estas dimensiones, Chico enfocó sus descripciones más detalladas en 3 niveles específicos que son absolutamente cruciales para entender qué nos espera después de la muerte. 3 planos que él visitó repetidamente durante sus experiencias extracorpóreas y que describió con una precisión tan escalofriante que hasta los escépticos más férreos quedaron perturbados por la coherencia de sus relatos. La primera dimensión que Chico describió es lo que él llamó el umbral o la zona de perturbación. Este es el plano más próximo a la dimensión física, donde llegan los espíritus inmediatamente después de desencarnar. Imagina una especie de zona de transición, nebulosa y confusa, donde la realidad física y espiritual se mezclan de manera caótica. Es como un valle sombrío, explicó Chico con visible incomodidad cada vez que hablaba de este lugar. Hay una neblina espesa, una luminosidad grisácea que no permite ver claramente. Los espíritus allí están desorientados, muchos ni siquiera saben que han muerto. Lo escalofriante de esta primera dimensión es que está poblada principalmente por 2 tipos de espíritus. Aquellos que murieron repentinamente y están confundidos sobre su condición, y aquellos que vivieron vidas dominadas por vicios, obsesiones y pasiones desordenadas. Chico describió escenas perturbadoras. Espíritus de adictos buscando desesperadamente sensaciones que ya no pueden experimentar físicamente.
intentando influenciar a personas vivas para satisfacer vicariamente sus compulsiones. Espíritus de personas que murieron con odio, venganza o apegos materiales intensos, vagando en círculos interminables, atrapados en sus propios pensamientos tóxicos. Vi espíritus tratando de entrar a bares, buscando la sensación del alcohol, relató Chico en una de sus entrevistas más impactantes. Vi otros merodeando casas de juego, bolsas de valores, lugares donde sus obsesiones materiales los mantenían encadenados. No hay guardias ni demonios castigándolos. Son prisioneros de sí mismos, de sus propias creaciones mentales. Esta descripción es aterradora porque implica que nuestras obsesiones y vicios no terminan con la muerte del cuerpo, sino que continúan atormentándonos hasta que finalmente decidamos liberarnos de ellos. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que las adicciones crean patrones neurológicos profundos que la persona identifica como parte de su identidad. Si la conciencia sobrevive a la muerte, como Chico afirmaba, estos patrones mentales también sobrevivirían, creando exactamente el tipo de sufrimiento que él describió. El doctor Sam Parnia, director de investigación de cuidados críticos en la Universidad de Nueva York, ha documentado casos de pacientes que durante paros cardíacos reportaron estados de angustia relacionados con sus patrones de pensamiento negativos en vida. La segunda dimensión que Chico describió con lujo de detalles es lo que llamó las colonias espirituales o ciudades de luz intermedia. Este es el plano donde llega la mayoría de las personas comunes que vivieron vidas decentes, con virtudes y defectos equilibrados, que no fueron ni santos ni criminales. Aquí es donde están nuestros familiares que partieron, explicó Chico con una sonrisa de alivio. Es un mundo muy parecido al nuestro, pero sin las limitaciones y sufrimientos físicos. Las descripciones que Chico hizo de estas colonias son asombrosamente detalladas. Habló de ciudades enteras, con casas, escuelas, hospitales, centros de estudio y trabajo. No Solar, el libro más famoso psicografiado por Chico, describe una de estas colonias con precisión arquitectónica. Hay calles, plazas, edificios gubernamentales donde espíritus más evolucionados organizan el trabajo de asistencia a los recién llegados. Hay hospitales especializados donde espíritus enfermos o traumatizados reciben tratamiento. Hay escuelas donde se enseña sobre las leyes espirituales y se prepara a los espíritus para futuras reencarnaciones. Lo más fascinante es que Chico describió que en estas colonias existe trabajo. No un trabajo pesado o explotador, sino actividades significativas que cada espíritu realiza según sus capacidades e inclinaciones. Nadie está ocioso allí, explicó. Todos contribuyen al bienestar colectivo. Hay quienes trabajan en la agricultura espiritual, cultivando plantas y flores que alimentan y embellecen la colonia. Hay artistas creando música y arte que elevan las vibraciones. Hay maestros, sanadores, constructores. Cada uno encuentra su propósito y lo realiza con alegría. Esta descripción desafía la idea tradicional del cielo como un lugar de ocio eterno. Chico insistía en que el universo espiritual es un lugar de evolución constante, de aprendizaje continuo, de servicio activo. Las colonias intermedias son escuelas gigantescas donde las almas aprenden, crecen y se preparan para nuevas experiencias evolutivas. El tiempo allí es diferente, añadió. No existe el aburrimiento porque cada momento está lleno de propósito. Los espíritus estudian, trabajan, se reúnen con seres queridos, planean futuras encarnaciones, ayudan a quienes están llegando del plano físico. Pero la tercera dimensión que Chico describió es la que realmente lo dejaba sin aliento cada vez que hablaba de ella. Los planos superiores de luz intensa, donde habitan los espíritus altamente evolucionados. Solo pude vislumbrar estos planos brevemente, confesó con humildad. La vibración allí es tan elevada que mi espíritu, aún vinculado al cuerpo físico, apenas podía soportarla. Es como si un niño pequeño intentara comprender cálculo avanzado. Mi conciencia no estaba preparada para procesar completamente lo que veía. Lo poco que logró describir de estos planos superiores es absolutamente deslumbrante. Habló de ciudades de luz pura, donde la arquitectura desafía toda lógica física conocida. Construcciones que parecen estar hechas de pensamiento cristalizado, de amor materializado en forma. Vi templos de conocimiento donde espíritus estudian las leyes cósmicas más profundas, relató. Vi laboratorios donde se planean mundos enteros,
donde se diseñan las circunstancias que permitirán la evolución de millones de almas. Vi consejos de seres tan luminosos que apenas podía distinguir formas humanas en ellos. Lo más escalofriante de esta tercera dimensión es lo que Chico reveló sobre sus habitantes. Muchos de ellos nunca han encarnado en la Tierra o lo hicieron hace milenios. Son espíritus que han evolucionado tanto que su trabajo consiste en guiar la evolución de planetas enteros, de civilizaciones completas. Son como ingenieros cósmicos, explicó. Trabajan con las leyes divinas para orquestar experiencias que permitan a millones de almas aprender las lecciones que necesitan. No intervienen directamente en nuestro libre albedrío, pero crean contextos, situaciones, oportunidades para que podamos evolucionar. Chico también mencionó que estos seres superiores se comunican de manera completamente diferente. No usan palabras ni siquiera pensamientos como los conocemos, dijo. Se comunican mediante impresiones directas de significado, mediante transmisiones completas de conocimiento que ocurren instantáneamente. En un segundo pueden transmitir lo que nos tomaría años expresar con palabras. Esta forma de comunicación telepática directa ha sido reportada también por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte profundas, validando las descripciones de Chico. Lo que hace estas tres dimensiones absolutamente escalofriantes no es su existencia, sino su justicia perfecta. Chico enfatizó repetidamente que nadie es enviado a ninguno de estos planos por un juez externo. Cada espíritu gravita naturalmente hacia el plano que corresponde exactamente a su frecuencia vibratoria, determinada por sus pensamientos, emociones y acciones durante la vida física. Es como el agua encontrando su nivel, explicó. No puedes forzar a un espíritu denso a habitar un plano de alta vibración, así como no puedes forzar al aceite a mezclarse con el agua. Cada uno va exactamente donde pertenece. El encuentro con espíritus que cambió para siempre su comprensión de la muerte. Había un encuentro específico que Chico Xavier nunca pudo relatar sin que su voz se quebrara y sus ojos se llenaran de lágrimas. Fue durante una de sus experiencias extracorpóreas más profundas, en la década de 1940, cuando su mentor espiritual, Emmanuel, lo llevó a presenciar algo que transformaría radicalmente no solo su comprensión de la muerte, sino su propósito de vida entero. Lo que vio esa noche lo perseguiría con una mezcla de dolor y esperanza durante el resto de sus días. Emmanuel lo condujo a lo que parecía ser una sala de espera en una de las colonias espirituales intermedias. Era un lugar amplio con una luz suave y reconfortante, describió Chico. Había bancos dispuestos en filas, como en una estación de tren, y decenas de espíritus sentados allí, esperando. Lo que hacía esta escena particularmente conmovedora era la expresión en los rostros de estos espíritus, ansiedad mezclada con esperanza, miedo entrelazado con amor. Todos estaban esperando algo, o más bien, a alguien. Son familiares esperando a sus seres queridos que están por desencarnar, le explicó Emmanuel con ternura. Algunos llevan aquí días en tiempo terrestre, otros apenas horas. Pero todos están aquí para recibir a alguien que aman y que pronto cruzará el umbral. Chico sintió un nudo en la garganta al comprender la escena. Estas personas habían muerto primero y ahora esperaban pacientemente para ser los primeros en recibir a sus esposos, hijos, padres o amigos cuando estos finalmente dejaran el cuerpo físico. Lo que sucedió a continuación marcó a Chico para siempre. De repente, una mujer de apariencia joven se puso de pie, con el rostro iluminado por una mezcla de alegría y lágrimas. «Allí está. Ya viene», exclamó. Emmanuel le explicó a Chico que esta mujer había muerto 6 meses antes en un accidente de tránsito y había estado esperando a su esposo, quien acababa de sufrir un infarto fatal en aquel preciso momento. «Observa con atención», le dijo Emmanuel. «Esto es lo que la mayoría de las personas desconocen sobre la muerte». Chico entonces presenció algo que nunca olvidaría. Vio como una forma nebulosa, confusa, comenzaba a materializarse en el centro de la sala. Era el espíritu del esposo recién desencarnado, todavía semiconsciente, desorientado, envuelto en una especie de bruma grisácea. La mujer corrió hacia él con los brazos extendidos, gritando su nombre con una emoción indescriptible. Cuando lo abrazó, algo extraordinario sucedió. La neblina que rodeaba al espíritu recién llegado
comenzó a disiparse lentamente, como si el abrazo mismo tuviera un poder curativo. ¿Me escuchas, amor? Estoy aquí. Todo está bien. Ya pasó, repetía la mujer una y otra vez, acariciando el rostro de su esposo con infinita ternura. El hombre gradualmente comenzó a tomar conciencia de dónde estaba. Sus ojos, antes vidriosos y perdidos, empezaron a enfocarse. Cuando finalmente reconoció a su esposa, a quien creía muerta, su expresión fue de absoluto asombro. ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú? ¿Pero cómo? ¿Dónde estamos?, balbuceó con confusión. La mujer sonrió a través de las lágrimas. Sí, soy yo. Y estamos juntos otra vez. Eso es lo único que importa ahora. Chico, observando esta escena desde una discreta distancia, sintió que su corazón se partía y se llenaba de esperanza simultáneamente. Emmanuel le explicó que esta escena se repetía miles de veces cada día en diferentes partes del mundo espiritual. Nadie muere solo, afirmó el mentor con solemnidad. Siempre hay alguien esperando del otro lado. Puede ser un familiar, un amigo, un guía espiritual, pero nunca estamos solos en ese momento de transición. Pero lo que realmente cambió la comprensión de Chico sobre la muerte fue lo que sucedió después. Emmanuel lo llevó a presenciar otro tipo de encuentro, mucho más perturbador. En otra área de transición, Chico vio a un espíritu recién desencarnado que había sido una persona violenta y cruel durante su vida física. A diferencia del caso anterior, este espíritu no fue recibido por familiares amorosos, sino por otros espíritus que reflejaban exactamente su misma frecuencia vibratoria. Seres oscuros, confundidos, atrapados en sus propias creaciones mentales de odio y resentimiento. Observa cuidadosamente, le dijo Emmanuel. Este hombre vivió una vida centrada en hacer daño a otros. Cultivó el odio, la violencia, el egoísmo extremo. Ahora, por la ley de afinidad, atrae hacia sí exactamente el tipo de compañía que corresponde a su estado interior. Chico presenció cómo estos espíritus oscuros rodeaban al recién llegado, no para castigarlo, sino porque literalmente resonaban con la misma frecuencia vibratoria. Era como ver personas con la misma enfermedad reuniéndose en el mismo hospital, no por castigo divino, sino por afinidad natural. Lo que hizo esta escena especialmente impactante fue que Chico también vio a espíritus de luz intentando acercarse para ayudar, pero siendo repelidos por la propia vibración densa del recién llegado. ¿Ves?, le explicó Emmanuel. No hay castigo divino. Dios nunca abandona a nadie, pero la ayuda solo puede ser efectiva cuando el espíritu mismo desea cambiar. Mientras se aferre a sus patrones de odio y violencia, permanecerá en este estado de sufrimiento autoimpuesto. Chico también presenció encuentros entre espíritus que habían sido enemigos en vida. En una ocasión particularmente memorable, vio a dos hombres que se habían odiado profundamente en el plano físico, encontrándose en el mundo espiritual. Pero aquí, despojados de sus cuerpos físicos y sus máscaras sociales, podían percibirse mutuamente con total transparencia. Cada uno veía las heridas, los miedos y las inseguridades que habían motivado las acciones del otro. Lo que comenzó como un encuentro tenso se transformó gradualmente en comprensión mutua y finalmente en perdón. Del otro lado no puedes esconderte, explicó Chico después. Tus pensamientos, tus emociones, tus verdaderas intenciones son visibles para todos. Es imposible mentir o fingir. Esta transparencia total puede ser aterradora al principio, pero también es profundamente liberadora. Finalmente puedes ser completamente auténtico y otros pueden entenderte verdaderamente. Pero quizás el encuentro más transformador que Chico presenció fue el de una madre con su hijo que había muerto siendo apenas un bebé décadas atrás. La madre acababa de desencarnar después de una larga vida en la tierra, y su primera pregunta al despertar en el mundo espiritual fue por su hijo. Lo que sucedió a continuación dejó a Chico completamente conmovido. El bebé apareció ante ella, pero no como el infante que ella recordaba, sino como un espíritu adulto, evolucionado, radiante de luz y sabiduría. «Madre, soy yo, tu hijo», dijo el espíritu con una voz llena de amor. La mujer, confundida al principio, gradualmente lo reconoció en sus ojos, en su esencia. «¿Pero cómo? ¿Eras apenas un bebé cuando...?» balbuceó. El hijo sonrió con ternura infinita. «El cuerpo que tuve contigo fue solo uno de muchos. Aquí soy quien realmente soy, pero nunca dejé de ser tu hijo y nunca dejé de cuidarte desde este lado». El abrazo que compartieron irradiaba una luz tan intensa que Chico tuvo que apartar la mirada.
Este encuentro reveló a Chico una verdad profunda. Nuestros roles en la tierra, padre, hijo, esposo, esposa, son temporales y relativos. En el mundo espiritual, estas etiquetas se disuelven y lo que permanece es la conexión del alma, el amor genuino que trasciende cualquier papel temporal. Los niños que mueren tempranamente continúan evolucionando en el mundo espiritual y frecuentemente son almas viejas y sabias que eligieron experiencias breves en la tierra por razones específicas de aprendizaje. Después de presenciar docenas de estos encuentros, Chico regresó a su cuerpo físico completamente transformado. Comprendió que la muerte no era el final terrible que la mayoría de la gente teme, sino simplemente un reencuentro, un regreso a casa, un despertar a una realidad más amplia. Pero también comprendió que la calidad de ese encuentro, la naturaleza de ese despertar, depende completamente de cómo vivimos nuestra vida física. La verdad sobre lo que pasa en las primeras 72 horas después de morir, según Chico Xavier. Existe un periodo crítico después de la muerte que determina completamente la experiencia inicial del espíritu en el mundo espiritual. Chico Xavier lo llamaba las 72 horas decisivas y lo describía con una precisión tan detallada que médicos, psicólogos y estudiosos del fenómeno de la muerte quedaban asombrados por la coherencia de sus relatos. Lo que sucede en estos 3 días puede significar la diferencia entre una transición pacífica y un despertar traumático del otro lado. Y lo más importante, hay cosas que podemos hacer aquí, en el mundo físico, para ayudar a quienes están cruzando ese umbral. Los primeros momentos después de la muerte son los más confusos y vulnerables para cualquier espíritu, explicaba Chico con seriedad. El espíritu está despertando de la ilusión de que solo el cuerpo físico existe. Es como despertar de un sueño muy profundo, pero descubrir que el sueño era tu vida anterior y ahora estás en la verdadera realidad. Durante las primeras horas, el espíritu recién desencarnado permanece extremadamente vinculado al cuerpo físico y al ambiente donde ocurrió la muerte. Está confundido, desorientado, muchas veces ni siquiera comprende que ha muerto. Chico describía que en las primeras 6 a 12 horas después de la muerte, el espíritu típicamente permanece cerca de su cuerpo. He visto espíritus tratando de hablar con sus familiares que lloran junto a su cuerpo en el hospital, relataba. Gritan, intentan tocarlos, pero nadie los escucha ni los ve. Esta puede ser una experiencia aterradora si el espíritu no tiene conocimiento previo de la vida después de la muerte. Por esta razón, Chico siempre enfatizaba la importancia de hablar sobre la muerte con nuestros seres queridos mientras están vivos, de prepararlos espiritualmente para esa transición inevitable. Lo que hace estas primeras horas especialmente críticas es un fenómeno que Chico llamaba el cordón fluídico. Describía esto como una conexión energética que todavía une al espíritu con el cuerpo físico durante aproximadamente las primeras 24 a 36 horas después de la muerte. Es como un cordón umbilical invisible, explicaba. Mientras este cordón no se desconecte completamente, el espíritu siente sensaciones residuales del cuerpo físico. Si el cuerpo es cremado o autopsiado durante este periodo, el espíritu puede experimentar incomodidad o incluso dolor. Esta revelación causó controversia en la comunidad científica y médica. Sin embargo, estudios recientes sobre la conciencia después de la muerte clínica han encontrado evidencia inquietante de actividad cerebral residual hasta 48 horas después del paro cardíaco en algunos casos. El Dr. Sam Parnia, de la Universidad de Nueva York, ha documentado casos donde pacientes resucitados reportaron experiencias conscientes durante periodos en los que sus cerebros no mostraban actividad mensurable, sugiriendo que la conciencia puede persistir independientemente de la función cerebral. Chico enfatizaba que durante estas primeras 24 horas, la actitud de los familiares y amigos es absolutamente crucial. El desespero, los gritos, el llanto incontrolable de los vivos crea una vibración densa que dificulta la liberación del espíritu, explicaba con delicadeza. No estoy diciendo que no debamos llorar o sentir dolor. Eso es natural y humano. Pero debemos tratar de mantener una actitud de serenidad y oración, enviando pensamientos de paz y liberación al espíritu que está partiendo. Después de las primeras 24 horas, cuando el cordón fluídico finalmente se rompe completamente, comienza la segunda fase crítica, el despertar consciente en el mundo espiritual.
Chico describía este momento como extremadamente variable dependiendo del nivel de preparación espiritual de la persona. Para aquellos que vivieron vidas virtuosas y tienen conocimiento de la inmortalidad del alma, este despertar es suave y natural, explicaba. Es como abrir los ojos después de una noche de sueño profundo y encontrarse en un lugar hermoso y acogedor. Pero para aquellos que vivieron vidas materialistas, negando la existencia del espíritu, o para quienes murieron repentinamente sin preparación, este despertar puede ser traumático. He visto espíritus que permanecen en estado de shock durante días, incapaces de procesar lo que les ha sucedido, relataba Chico con tristeza. Algunos insisten en que están soñando y esperan despertar en cualquier momento. Otros entran en pánico al darse cuenta de que la muerte no es el final que esperaban. Entre las 24 y las 48 horas después de la muerte física, Chico describía que ocurre lo que él llamaba la revisión preliminar de vida. No es todavía la revisión de vida completa y detallada que vendrá después, sino una especie de comprensión panorámica de lo que fue esa existencia. El espíritu comienza a recordar momentos clave de su vida, especialmente aquellos que tuvieron impacto significativo en otras personas, explicaba. Es como si su conciencia expandida pudiera ahora ver consecuencias de sus acciones que no podía percibir mientras estaba en el cuerpo físico. Esta revisión preliminar puede ser reconfortante o perturbadora, dependiendo de cómo fue vivida esa vida. Chico describía casos de espíritus que, al ver el dolor que causaron a otros, entraban en estados de profundo arrepentimiento y angustia. Vi a un hombre que había sido cruel con su esposa durante años finalmente comprender el sufrimiento que le causó, relató. La culpa que sintió era tan intensa que él mismo se colocó en una especie de prisión mental, negándose a aceptar ayuda de los espíritus que intentaban consolarlo. Pero también presenció el caso opuesto. Personas que vivieron vidas de servicio y amor, experimentando una paz y alegría indescriptibles al ver todas las vidas que tocaron positivamente. Vi a una maestra que dedicó su vida a educar niños pobres finalmente comprender el impacto completo de su trabajo. Contó Chico con emoción. Pudo ver cómo cada niño que educó creció y a su vez impactó positivamente a otros. Era como ver ondas expansivas de bondad multiplicándose a través de generaciones. Su alegría era tan intensa que irradiaba luz visible. Entre las 48 y las 72 horas después de la muerte, es cuando típicamente ocurre lo que Chico llamaba el traslado a la colonia apropiada. Durante este periodo, guías espirituales o familiares que esperan del otro lado finalmente logran establecer contacto efectivo con el espíritu recién desencarnado y lo conducen hacia el plano vibratorio que le corresponde. Este es el momento del verdadero viaje, explicaba Chico. El espíritu es conducido, a veces caminando, a veces en algo parecido a vehículos de luz, hacia la región del mundo espiritual donde vivirá mientras se prepara para su próxima experiencia. Lo fascinante de esta descripción es que coincide notablemente con tradiciones espirituales de todo el mundo. En el budismo tibetano, el Bardo Todol, o Libro Tibetano de los Muertos, describe un periodo de 49 días después de la muerte, donde el espíritu atraviesa diferentes estados de conciencia. Los primeros 3 días son considerados especialmente críticos. En el judaísmo, hay una tradición de que el alma permanece cerca del cuerpo durante 3 días. Estas concordancias transculturales sugieren que Chico estaba describiendo un fenómeno real y universal. Chico también reveló algo extremadamente importante sobre este periodo de 72 horas. Es cuando las oraciones, pensamientos y acciones de los vivos tienen el mayor impacto en ayudar al espíritu desencarnado. Durante estas primeras 72 horas, el velo entre los mundos es más delgado, explicaba. Las oraciones sinceras, los pensamientos de amor, las buenas acciones realizadas en memoria del fallecido, crean literalmente una energía que ayuda y conforta al espíritu en su transición. Describía cómo grupos de oración podían crear puentes de luz que facilitaban el traslado del espíritu hacia planos más elevados. He visto espíritus que estaban atrapados en zonas oscuras de perturbación, siendo literalmente elevados por la fuerza de las oraciones colectivas de sus familiares, relataba.
Es como si las oraciones crearan escaleras de luz que el espíritu puede subir hacia regiones de mayor paz y claridad. Pero Chico también advertía sobre comportamientos contraproducentes durante este periodo crítico. El desespero excesivo, la negación de la muerte, o peor aún, los intentos de contactar al fallecido a través de médiums inescrupulosos o prácticas espiritistas irresponsables pueden perturbar gravemente al espíritu. Explicaba con firmeza. El espíritu necesita tiempo para adaptarse a su nueva condición. Intentar forzar comunicaciones inmediatas puede arrastrarlo de vuelta hacia las vibraciones densas del plano físico, retrasando su progreso. Lo que finalmente determina la calidad de estas 72 horas críticas, según Chico, no es la riqueza material que la persona acumuló, ni los honores que recibió, ni siquiera necesariamente las ceremonias religiosas elaboradas que se realicen. Lo que realmente importa es el amor genuino que esa persona cultivó durante su vida y el amor sincero que los vivos sienten por ella. El amor es el único puente real entre los mundos, afirmaba Chico con absoluta convicción. Un simple pensamiento de amor verdadero tiene más poder para ayudar a un espíritu en transición que 1000 rituales vacíos realizados sin sentimiento genuino. ¿Por qué algunos espíritus sufren del otro lado y otros experimentan paz absoluta? Había una pregunta que atormentaba a Chico Xavier cada vez que alguien se la hacía. Si Dios es amor, ¿por qué permite que algunos espíritus sufran después de la muerte? La respuesta que Chico daba, basada en décadas de experiencias directas con el mundo espiritual, era tan simple como perturbadora. Dios no causa el sufrimiento de ningún espíritu. Cada uno crea su propia realidad en el más allá, exactamente como un reflejo perfecto de lo que cultivó durante su vida física. El mundo espiritual no es un lugar de recompensas y castigos arbitrarios, sino un espejo implacable de nuestra propia conciencia. La ley es perfectamente justa, explicaba Chico con una mezcla de compasión y firmeza. Cada espíritu gravita automáticamente hacia el plano vibratorio, que corresponde exactamente a su estado interior. No hay jueces externos, no hay demonios, castigadores, no hay un Dios vengativo asignando condenas. Somos nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones, quienes determinamos nuestra experiencia después de la muerte. Esta revelación tiene implicaciones profundas que muchas personas prefieren no enfrentar. Somos completamente responsables de nuestro destino espiritual. Chico describía con detalles estremecedores los casos de espíritus que sufrían intensamente del otro lado. Uno de los más impactantes fue el de un empresario exitoso que había construido su fortuna a costa de explotar despiadadamente a sus empleados. Lo vi en el mundo espiritual poco después de su desencarnación, relataba Chico. Estaba en un estado de desesperación absoluta. Intentaba constantemente regresar a su empresa, obsesionado con el dinero que ya no podía usar, con los negocios que ya no podía controlar. Pero lo más terrible era que ahora podía sentir con claridad absoluta el sufrimiento de cada persona que había explotado. Este fenómeno que Chico describía es lo que él llamaba la conciencia expandida. Del otro lado, sin el filtro, del cuerpo físico y del ego, el espíritu puede percibir directamente las consecuencias emocionales de sus acciones en otros. Imagina poder sentir simultáneamente el dolor de todas las personas a quienes hiciste daño, explicaba Chico, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia directa, visceral. Eso es lo que experimentan los espíritus que fueron crueles o egoístas durante su vida física. No es un castigo impuesto desde afuera, es la consecuencia natural de finalmente percibir la verdad completa de lo que hicieron. Chico también describió el caso de una mujer que había sido extremadamente vanidosa durante su vida, obsesionada con su apariencia física hasta el punto de descuidar completamente su desarrollo interior. Cuando desencarnó, se encontró en un estado de profunda angustia, relató. Ya no tenía el cuerpo físico que tanto había adorado. Se veía a sí misma como un espíritu grisáceo, sin brillo, sin belleza.
Su sufrimiento venía de darse cuenta de que había desperdiciado toda una vida cultivando algo completamente efímero, mientras descuidaba lo único que realmente permanece, la belleza interior del alma. Lo que hace estos casos especialmente perturbadores es que Chico enfatizaba que el sufrimiento puede prolongarse durante años, décadas o incluso siglos en tiempo terrestre, dependiendo de cuándo el espíritu finalmente decida cambiar. El tiempo del otro lado es diferente, explicaba. Lo que para nosotros podría ser un siglo, para un espíritu atrapado en sus propias creaciones mentales, puede sentirse como una eternidad interminable. Pero aquí está lo crucial. En cualquier momento que el espíritu decida sinceramente cambiar, buscar ayuda, pedir perdón, la ayuda llega instantáneamente. Chico describía a grupos de espíritus dedicados exclusivamente al rescate de almas en sufrimiento. Son como bomberos espirituales, explicaba con admiración. Constantemente están monitoreando las zonas oscuras, buscando cualquier destello de arrepentimiento genuino, cualquier llamado sincero de ayuda. En el momento en que lo detectan, se movilizan inmediatamente para rescatar a ese espíritu y conducirlo hacia regiones de tratamiento y recuperación. Este detalle revela algo fundamental. Nunca estamos abandonados. Nunca es demasiado tarde para cambiar, incluso después de la muerte. Pero los casos más desgarradores que Chico presenció fueron los de espíritus suicidas. El suicidio no resuelve ningún problema, advertía con gravedad. El espíritu que se suicida despierta del otro lado con los mismos problemas que intentó escapar, pero ahora sin el cuerpo físico que podría haberle permitido resolverlos. Además, experimenta un sufrimiento adicional, la culpa de haber desperdiciado la oportunidad de vida que le fue dada. Chico describía áreas específicas del mundo espiritual dedicadas al tratamiento de espíritus suicidas, donde eran atendidos con infinita paciencia y compasión por terapeutas espirituales especializados. Vi a un joven que se había suicidado por problemas amorosos, relató Chico en una de sus conferencias más emotivas. Del otro lado, finalmente pudo ver que aquella decepción amorosa era absolutamente insignificante comparada con todas las experiencias hermosas que podría haber vivido si hubiera continuado. Podía ver su futuro potencial, los hijos que nunca tendría, las alegrías que nunca experimentaría, las personas que podría haber ayudado. Su arrepentimiento era tan profundo que literalmente irradiaba oscuridad, pero los espíritus que lo atendían nunca lo juzgaron, solo lo amaron y ayudaron pacientemente hasta que gradualmente comenzó a sanar. Ahora, del lado opuesto del espectro, Chico también presenció innumerables casos de espíritus experimentando paz absoluta y alegría indescriptible después de la muerte. Y lo fascinante es que no siempre eran personas que habían tenido vidas perfectas o sin errores. Eran personas que, a pesar de sus imperfecciones, habían cultivado conscientemente el amor, la compasión y el servicio a otros. Vi a una mujer pobre que había pasado hambre durante gran parte de su vida, contó Chico, pero siempre compartía lo poco que tenía con quienes estaban en peor situación. Cuando desencarnó, fue recibida como una reina en el mundo espiritual. Irradiaba una luz tan hermosa que daba paz a todos los que se acercaban a ella. Lo que determina la paz del otro lado, según Chico, no es la ausencia de errores o pecados, sino la presencia de amor genuino. Todos cometemos errores, explicaba. Todos tenemos defectos y debilidades, pero si nuestro corazón está fundamentalmente orientado hacia el bien, hacia el amor, hacia ayudar a otros, esos defectos son como manchas pequeñas en un vestido blanco. No definen quiénes somos realmente. Esta perspectiva es profundamente liberadora, porque significa que no necesitamos ser perfectos para experimentar paz después de la muerte. Solo necesitamos ser sinceros en nuestro esfuerzo por amar y servir. Chico describía el caso de un hombre que había sido alcohólico durante gran parte de su vida, causando sufrimiento a su familia. Pero en los últimos años de su vida,
después de tocar fondo, había buscado ayuda, se había recuperado y había dedicado el resto de su vida a ayudar a otros alcohólicos. Cuando desencarnó, sí experimentó inicialmente algo de incomodidad por el daño que había causado a su familia, relató Chico. Pero rápidamente fue elevado a una región de paz, porque su arrepentimiento había sido genuino y su esfuerzo de reparación había sido sincero. Los espíritus superiores no vieron a un alcohólico, vieron a un alma valiente que había superado una debilidad y había transformado su sufrimiento en servicio. Lo que hace la diferencia entre sufrimiento y paz del otro lado, según Chico, se resume en 3 factores fundamentales. Primero, el contenido de nuestra conciencia, los pensamientos y emociones que habitualmente cultivamos. Si pasamos nuestra vida cultivando odio, resentimiento, envidia o egoísmo, esas son exactamente las frecuencias en las que nos encontraremos del otro lado, explicaba. Segundo, nuestras acciones hacia otros, el bien o el mal que causamos durante nuestra existencia física. Cada acción tiene consecuencias que eventualmente regresan a nosotros, si no en esta vida, ciertamente en la próxima dimensión. Tercero, nuestra capacidad de arrepentimiento y cambio genuino. Incluso una vida de errores puede ser redimida por un arrepentimiento sincero y el deseo genuino de reparar el daño causado. Chico también enfatizaba que el conocimiento espiritual juega un papel crucial. Las personas que vivieron con la certeza de la inmortalidad del alma, que se prepararon conscientemente para la muerte, tienen transiciones mucho más suaves, explicaba. No están sorprendidas ni aterrorizadas por lo que encuentran del otro lado. En cambio, aquellos que vivieron como si solo existiera la materia, experimentan un shock traumático al descubrir que la conciencia continúa. El mensaje que los espíritus le rogaron transmitir a los vivos. Había una escena que Chico Xavier nunca pudo olvidar. Una experiencia que lo marcó tan profundamente que dedicó el resto de su vida a transmitir el mensaje que recibió esa noche. Fue durante una de sus proyecciones astrales más intensas, cuando su mentor Emanuel lo condujo ante una asamblea extraordinaria de espíritus. Cientos, quizás miles de almas que habían vivido en la tierra y que ahora, desde el otro lado, observaban con una mezcla de compasión y frustración cómo los vivos desperdiciaban sus oportunidades. Lo que estos espíritus le suplicaron que transmitiera a la humanidad contiene la clave para transformar completamente nuestra experiencia tanto en esta vida como en la próxima. Fue abrumador, describía Chico con voz temblorosa cada vez que relataba esta experiencia. Estaba parado en lo que parecía ser un anfiteatro gigantesco de luz. Miles de espíritus me miraban con una urgencia palpable en sus ojos. Sentí el peso de sus súplicas como si fueran ondas tangibles de emoción presionando mi conciencia. Emmanuel le explicó que estos espíritus representaban a millones más que compartían el mismo mensaje desesperado. Diles que no desperdicien el tiempo. Diles que cada día en el cuerpo físico es un tesoro de valor incalculable. Diles que lo que parece importante allá abajo, la mayoría de las veces no lo es. Y lo que ignoran como insignificante, eso es lo que realmente cuenta. El primer mensaje que estos espíritus rogaban transmitir era sobre el tiempo. Estaba un hombre frente a mí, un espíritu que irradiaba arrepentimiento tan intenso que casi era palpable, relataba Chico. Había sido un ejecutivo exitoso en vida, acumulando riqueza mientras descuidaba completamente a su familia. Ahora, del otro lado, me suplicaba, diles que el tiempo no se puede recuperar. Diles que pasé décadas trabajando para acumular dinero que no pude traer aquí. Mientras tanto, mis hijos crecieron sin mí. Perdí los primeros pasos de mi hija, las graduaciones de mis hijos, las conversaciones profundas con mi esposa. Ahora daría cualquier cosa, por tener una sola hora más con ellos en el plano físico. Este mensaje resonó una y otra vez entre los espíritus presentes. Chico escuchó docenas de testimonios similares. Personas que habían sacrificado relaciones por carreras, que habían pospuesto el amor por la ambición, que habían dejado palabras sin decir pensando que siempre habría tiempo después. Del otro lado, finalmente ven con claridad absoluta lo que realmente importaba, explicaba Chico. Y el arrepentimiento por el tiempo desperdiciado es uno de los sufrimientos más intensos que un espíritu puede experimentar.
porque el tiempo perdido nunca puede recuperarse. El segundo mensaje crucial era sobre el perdón. Una mujer espiritual se acercó a Chico con lágrimas visibles en sus ojos etéreos. Había pasado los últimos 20 años de su vida física sin hablarle a su hermana por un desacuerdo sobre una herencia. Contó Chico, 20 años de resentimiento por dinero que ahora no significaba absolutamente nada. Su hermana había muerto primero, y cuando esta mujer finalmente desencarnó y se encontraron del otro lado, el dolor de ambas era indescriptible. «Diles que perdonen inmediatamente», me suplicó. «Diles que ningún orgullo, ningún resentimiento, ninguna ofensa vale la pena cargar. Cada momento que pasamos sin perdonar es un momento robado de nuestra propia paz». Chico enfatizaba que este mensaje sobre el perdón era quizás el más urgente de todos. «He visto espíritus que pasaron décadas del otro lado atrapados en el resentimiento antes de poder liberarse», explicaba. «El odio y el rencor son como cadenas invisibles que atan al espíritu a frecuencias vibratorias muy bajas. Perdonar no es un favor que le hacemos a quien nos ofendió, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una llave que nos libera de nuestra propia prisión mental». El tercer mensaje que los espíritus transmitieron con urgencia desesperada era sobre las palabras de amor no expresadas. Un padre estaba frente a mí sollozando, aunque ya no tenía cuerpo físico para producir lágrimas, relataba Chico con profunda emoción. Había sido un hombre estoico durante su vida, incapaz de expresar amor verbalmente a sus hijos. Pensaba que proveer materialmente era suficiente. Ahora, del otro lado, veía a sus hijos adultos lidiando con inseguridades y heridas emocionales porque nunca escucharon de su padre las palabras «te amo» o «estoy orgulloso de ti». «Diles que expresen su amor», me rogó. «Dailes que las palabras importan. Diles que un abrazo, un «te amo» sincero vale más que cualquier herencia material que puedan dejar». Este mensaje resonó especialmente con Chico porque él mismo había perdido a su madre siendo muy joven. Comprendía el valor incalculable de las expresiones de amor. «Los espíritus me mostraron algo devastador», explicaba. «Me mostraron escenas de personas vivas que pensaban decir algo importante a un ser querido mañana, pero ese mañana nunca llegaba. Una muerte repentina, un accidente, una enfermedad inesperada, y esas palabras se quedaban atrapadas para siempre en el corazón de quien no las dijo. Del otro lado, estas palabras no expresadas se convierten en un peso insoportable». El cuarto mensaje que los espíritus urgían transmitir era sobre la simplicidad y lo que realmente constituye una vida bien vivida. «Me mostraron dos escenas contrastantes», relataba Chico. «En una vi el funeral de un hombre rico y poderoso. Cientos de personas asistieron, pero la mayoría por obligación o conveniencia social. Pocos sentían amor genuino por él. Del otro lado, su transición fue solitaria y oscura porque había pasado su vida acumulando cosas en lugar de cultivar conexiones genuinas. En la otra escena, vi el funeral de una mujer simple, una maestra de escuela que había vivido con un salario modesto. Docenas de personas lloraban sinceramente, compartiendo historias de cómo ella había impactado sus vidas positivamente. Del otro lado, fue recibida como una heroína, rodeada de luz y amor. La lección era clara», explicaba Chico. «No es lo que acumulas, sino lo que das. No es cuánto tienes, sino a cuántos amas. No es tu poder o estatus social, sino cuántas vidas tocas positivamente». Los espíritus me suplicaban que transmitiera esto. Todo lo material se queda aquí, todo. La única riqueza que llevamos al otro lado es la riqueza del corazón, el amor que cultivamos, la bondad que practicamos, las vidas que ayudamos. El quinto mensaje era sobre la preparación consciente para la muerte. Muchos espíritus me rogaban que enseñara a las personas a no temerle a la muerte, sino a comprenderla y prepararse para ella. Explicaba Chico. Vivir como si fuéramos inmortales en el cuerpo físico es la mayor tontería. Vivir con la conciencia de que este cuerpo es temporal, pero que somos seres eternos. Eso cambia todo. Cambia nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos con otros. Chico describió cómo los espíritus le mostraban la diferencia dramática entre aquellos que habían vivido con conciencia espiritual y aquellos que no. Los que se prepararon conscientemente, que cultivaron la espiritualidad, que vivieron con valores trascendentes, cruzaban el umbral con paz y hasta con alegría. Los que vivieron negando el espíritu, obsesionados solo con lo material, despertaban del otro lado en shock, terror y confusión absolutos. «Diles que se preparen»,
Me gritaban literalmente. Diles que lean sobre la muerte, que mediten sobre la inmortalidad del alma, que vivan cada día como si fuera el último, pero también como si fueran a vivir eternamente. El sexto y quizás más urgente mensaje era sobre el servicio a otros. Un grupo de espíritus me rodeó con una intensidad casi abrumadora, relataba Chico. Habían sido personas que vivieron vidas ordinarias, con trabajos comunes, sin fama ni reconocimiento. Pero todos tenían algo en común. Habían buscado conscientemente oportunidades de servir a otros, de aliviar el sufrimiento ajeno, de hacer el bien sin esperar recompensa. Del otro lado brillaban con una luz hermosa. Me dijeron, diles que cada acto de bondad cuenta. Cada sonrisa dada a un extraño, cada mano extendida a quien sufre, cada momento dedicado a ayudar sin esperar nada a cambio. Todo eso construye literalmente nuestra morada espiritual del otro lado. Chico explicaba que este concepto de construir nuestra morada espiritual era literal, no metafórico. Nuestras acciones de servicio y amor crean vibraciones de luz que literalmente forman el ambiente donde viviremos después de la muerte, decía. Una persona que dedicó su vida al servicio desinteresado despierta del otro lado en un ambiente hermoso, luminoso, rodeado de belleza y paz. Una persona que vivió solo para sí misma despierta en un ambiente gris, vacío, reflejando la vacuidad interior que cultivó. El mensaje final y más poderoso que los espíritus le rogaron transmitir fue sobre el amor como la única verdad eterna. Todos, absolutamente todos los espíritus, sin importar su nivel evolutivo, coincidían en esto. Enfatizaba Chico con lágrimas en los ojos. El amor es lo único real. Todo lo demás es ilusión temporal. El amor es lo único que trasciende la muerte. El amor es lo único que llevamos con nosotros. El amor es lo único que importa al final. Me suplicaban, diles que amen sin miedo, sin condiciones, sin esperar reciprocidad. Diles que cada momento que pasan sin amar es un momento desperdiciado de la eternidad. ¿Cómo prepararte espiritualmente para tu propio viaje al otro lado? Después de más de 60 años de contacto constante con el mundo espiritual, después de miles de experiencias extracorpóreas y mensajes transmitidos, Chico Xavier destilaba toda su sabiduría en consejos prácticos y profundos sobre cómo prepararnos para el momento más importante de nuestra existencia. El cruce hacia la dimensión espiritual. Lo extraordinario de estos consejos es que no solo nos preparan para una buena muerte, sino que transforman completamente la calidad de nuestra vida presente. Porque, como Chico repetía constantemente, aprender a morir bien es aprender a vivir bien. El primer paso fundamental que Chico recomendaba era desarrollar una certeza íntima sobre la inmortalidad del alma. No se trata de creer ciegamente por fe religiosa, explicaba. Se trata de investigar, estudiar, reflexionar, hasta que la inmortalidad del espíritu se convierta en una convicción profunda e inquebrantable. Chico sugería leer sobre experiencias cercanas a la muerte, estudiar casos de reencarnación documentados científicamente, meditar sobre la naturaleza de la conciencia. Cuando sabes, no solo crees, que la muerte es una transición y no un final, tu relación con la vida cambia radicalmente. Pierdes el miedo paralizante a la muerte y ganas la libertad de vivir plenamente. Esta certeza sobre la continuidad de la existencia tiene efectos psicológicos profundos que la ciencia moderna está comenzando a validar. Estudios de la Universidad de Missouri demostraron que las personas con creencias firmes en la vida después de la muerte experimentan significativamente menos ansiedad ante la muerte y viven con mayor paz mental. El Dr. Kenneth Ring, psicólogo que estudió experiencias cercanas a la muerte durante décadas, documentó que las personas que han tenido estas experiencias pierden completamente el miedo a morir y viven el resto de sus vidas con mayor propósito y significado. El segundo paso que Chico enfatizaba con urgencia era cultivar conscientemente el desapego material.
No estoy diciendo que debas vivir en pobreza o rechazar las comodidades, aclaraba. Estoy diciendo que debes mantener las posesiones materiales en su justa perspectiva. Son herramientas temporales para tu experiencia terrena, nada más. No te definen, no te acompañarán al otro lado, y ciertamente no determinan tu valor como espíritu. Chico recomendaba un ejercicio mental poderoso. Regularmente imagina que vas a morir mañana. Ahora pregúntate, ¿qué de lo que poseo realmente importa? ¿Qué estoy acumulando que no podré llevar conmigo? ¿Estoy invirtiendo demasiada energía vital en cosas que son esencialmente polvo? Este ejercicio de visualización de la muerte inminente tiene raíces en tradiciones espirituales milenarias. Los monjes budistas practican la meditación del cementerio, contemplando la impermanencia del cuerpo físico. Los estoicos romanos practicaban memento mori, recordarse constantemente que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y la ciencia moderna confirma la eficacia de estas prácticas. Investigaciones de la Universidad de Kentucky demostraron que contemplar regularmente la propia mortalidad aumenta significativamente la satisfacción con la vida y reduce comportamientos de consumo compulsivo. El tercer paso crucial que Chico recomendaba era practicar el perdón activo y sistemático. Haz una lista mental o escrita de todas las personas que sientes que te han herido. Sugería. Ahora, una por una, trabaja conscientemente en perdonarlas. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces la paz que viene con el perdón. Chico explicaba que el perdón no significa olvidar o justificar las acciones dañinas de otros, sino liberar el veneno del resentimiento que está envenenando nuestro propio espíritu. Cada gota de resentimiento que guardas es como beber veneno esperando que el otro muera. Del otro lado, este veneno se convierte en cadenas visibles que te atan a frecuencias oscuras de sufrimiento. Pero Chico también enfatizaba el otro lado. Igualmente importante, buscar el perdón de aquellos a quienes hemos herido. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la muerte te sorprenda, busca a las personas que hayas dañado y pide perdón sinceramente, recomendaba con insistencia. La humildad de reconocer nuestros errores y buscar reparación es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen. Del otro lado, esta carga de culpa no resuelta puede convertirse en un sufrimiento insoportable. Chico relataba casos de espíritus que pasaban décadas en el mundo espiritual buscando formas de pedir perdón a personas que todavía estaban vivas, pero que ya no podían escucharlos directamente. El cuarto paso esencial era desarrollar una práctica regular de servicio desinteresado. No necesitas hacer cosas grandiosas o heroicas, explicaba Chico con su humildad característica. Pequeños actos de bondad realizados consistentemente tienen más valor espiritual que grandes gestos esporádicos hechos para impresionar a otros. Chico sugería comenzar simple: visitar a un enfermo, ayudar a un vecino anciano, dedicar tiempo a escuchar genuinamente a alguien que sufre, donar a causas que alivien el sufrimiento ajeno. Cada acto de servicio es como depositar oro en tu cuenta espiritual. Del otro lado, este oro se convierte en luz, en paz, en el ambiente hermoso donde vivirás. Lo fascinante de este consejo es que está completamente alineado con hallazgos científicos modernos sobre el bienestar. Investigaciones de la Universidad de Harvard, que siguieron a más de 1000 personas durante 80 años, concluyeron que las relaciones significativas y el servicio a otros son los predictores más fuertes de felicidad y longevidad. El Dr. Stephen Post, de la Universidad Case Western Reserve, documentó que las personas que practican el altruismo regular experimentan lo que él llama el subidón del ayudador, endorfinas naturales que generan bienestar profundo y fortalecen el sistema inmunológico. El quinto paso que Chico recomendaba era cultivar una vida interior rica a través de la oración y la meditación. No importa tu religión o falta de ella, aclaraba. Lo importante es dedicar tiempo
regularmente a conectarte con tu esencia espiritual, con lo divino que hay en ti. Chico practicaba la oración varias veces al día, no como repetición mecánica de fórmulas, sino como conversaciones íntimas con la divinidad y con sus guías espirituales. La oración sincera crea literalmente puentes de luz entre tu conciencia y dimensiones superiores, explicaba. Estos puentes facilitan enormemente tu transición cuando llegue el momento de desencarnar. Para aquellos no religiosos, Chico recomendaba la meditación contemplativa. Simplemente siéntate en silencio, observa tu respiración, observa tus pensamientos sin juzgarlos. Conecta con la quietud profunda que existe debajo del ruido mental. Esta práctica te familiariza con tu verdadera naturaleza como conciencia más allá del cuerpo físico. Investigaciones neurocientíficas han demostrado que la meditación regular modifica físicamente el cerebro, aumentando áreas asociadas con la compasión, la regulación emocional y la conciencia de sí mismo. El doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, documentó que monjes budistas con décadas de meditación muestran patrones cerebrales de paz y bienestar nunca antes vistos en estudios científicos. El sexto paso crucial era expresar amor constantemente y sin reservas. No postergues decir «te amo» a las personas importantes en tu vida, urgía Chico. No des por sentado que siempre habrá mañana para expresar lo que sientes. La muerte puede llegar en cualquier momento sin avisar. Asegúrate de que las personas que amas lo sepan, lo sientan, lo escuchen de ti regularmente. Chico también recomendaba expresar gratitud activamente. Agradece a tus padres, a tus maestros, a tus amigos, a cualquiera que haya contribuido positivamente a tu vida. Estas expresiones de amor y gratitud crean lazos espirituales hermosos que trascienden la muerte. El séptimo paso que Chico consideraba fundamental era vivir con integridad absoluta. Alinea tus acciones con tus valores más profundos, aconsejaba. No vivas una doble vida, mostrando una cara al mundo mientras cultivas oscuridad en privado. Del otro lado, todos tus pensamientos y acciones ocultos serán perfectamente visibles. La transparencia es inevitable en el mundo espiritual. Chico recomendaba un examen de conciencia diario. Antes de dormir cada noche, revisa tu día. ¿Actuaste con amor? ¿Fuiste honesto? ¿Causaste daño a alguien? Si encuentras errores, reconócelos honestamente y decide cómo corregirlos mañana. Esta práctica diaria es exactamente lo que experimentarás en grande cuando desencarnes. El octavo paso era estudiar activamente sobre la muerte y el mundo espiritual. La ignorancia genera miedo, explicaba Chico. El conocimiento genera confianza y paz. Recomendaba leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte, estudiar las descripciones del mundo espiritual en diferentes tradiciones, reflexionar sobre las leyes espirituales que gobiernan la existencia. Cuando comprendes cómo funciona el mundo espiritual, puedes prepararte conscientemente para tu llegada allí, igual que un viajero inteligente estudia su destino antes del viaje. El noveno paso era desarrollar virtudes específicas que facilitan enormemente la transición. Paciencia, humildad, compasión, gratitud, alegría. Estas cualidades elevan tu frecuencia vibratoria incluso mientras estás en el cuerpo físico, explicaba Chico. Son como músculos espirituales que ejercitas aquí para usarlos allá. Recomendaba trabajar conscientemente en una virtud a la vez. Dedica un mes entero a cultivar paciencia. Observa cada situación donde pierdes la paciencia y practica responder diferente. Al mes siguiente trabaja en humildad, reconociendo tus limitaciones y valorando las contribuciones de otros. Gradualmente, estas virtudes se vuelven parte de tu ser. El décimo y último paso que Chico consideraba absolutamente esencial era mantener la esperanza y la alegría a pesar de las dificultades. La vida en el cuerpo físico está llena de desafíos y sufrimientos, reconocía. Pero estos desafíos son exactamente las lecciones que viniste a aprender. Enfréntalos con coraje, extrae de ellos sabiduría y mantén siempre la certeza de que son temporales.
Del otro lado, mirarás atrás y comprenderás el propósito perfecto de cada dificultad que enfrentaste. Conclusión. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario a través de las experiencias y enseñanzas de uno de los hombres más notables del siglo XX. Chico Xavier no fue simplemente un médium o un mensajero espiritual. Fue un explorador de dimensiones, un puente viviente entre dos mundos. Alguien que dedicó cada día de sus 92 años de vida a una misión única: mostrarnos que la muerte no es el final aterrador que creemos, sino apenas una transición hacia una realidad más amplia, más verdadera, más hermosa de lo que podemos imaginar. Piensa por un momento en todo lo que hemos descubierto. Vimos cómo Chico cruzó por primera vez la línea entre la vida y la muerte a los 17 años. Regresando con conocimientos que la ciencia apenas está comenzando a validar décadas después. Escuchamos sus descripciones detalladas de un mundo espiritual tan real y organizado como el nuestro, funcionando con leyes precisas de causa y efecto. Aprendimos sobre las 3 dimensiones principales donde los espíritus habitan según su evolución, desde las zonas sombrías de confusión hasta las ciudades de luz donde residen los espíritus más evolucionados. Nos conmovieron profundamente los encuentros que Chico presenció. Familias reuniéndose después de la muerte, personas despertando del otro lado rodeadas de amor, pero también aquellos que sufrían las consecuencias de vidas vividas en la oscuridad del egoísmo. Comprendimos la importancia crítica de las primeras 72 horas después de la muerte, ese periodo decisivo donde nuestras oraciones y pensamientos de amor pueden hacer una diferencia real para quienes están cruzando el umbral. Descubrimos por qué algunos espíritus sufren mientras otros experimentan paz absoluta, y la respuesta es tan simple como devastadora. Cada uno crea su propia realidad espiritual a través de sus pensamientos, emociones y acciones durante la vida física. No hay jueces externos ni castigos arbitrarios. Solo hay consecuencias naturales, una justicia perfecta que refleja exactamente lo que cada uno cultivó en su interior. Escuchamos el mensaje urgente y desesperado que los espíritus le rogaron a Chico transmitir a los vivos: que no desperdiciemos el tiempo, que perdonemos inmediatamente, que expresemos nuestro amor sin reservas, que vivamos con la certeza de que cada acción de bondad cuenta y construye literalmente nuestra realidad futura. Y finalmente, aprendimos pasos prácticos y concretos para prepararnos conscientemente para nuestro propio viaje inevitable hacia la dimensión espiritual. Pero aquí está la verdad más importante de todas, la lección central que atraviesa cada experiencia que Chico compartió. La forma en que vives determina absolutamente la forma en que morirás y lo que experimentarás después. No puedes engañar al universo. No puedes fingir en el mundo espiritual. Allí, todo es transparente, todo es visible, todo es exactamente lo que es. Las máscaras caen, las ilusiones se disuelven, y lo único que permanece es la verdad esencial de quién realmente fuiste, qué realmente amaste, cómo realmente trataste a otros. Esta verdad no debería aterrorizarte, debería liberarte, porque significa que tienes control absoluto sobre tu destino espiritual. Cada día que vives es una oportunidad para crear la realidad que experimentarás del otro lado. Cada acto de bondad es un ladrillo de luz en la casa espiritual donde habitarás. Cada palabra de amor es una semilla que florecerá en jardines hermosos cuando cruces el umbral. Cada momento de servicio desinteresado es una inversión en tu eternidad. Y también significa que nunca es demasiado tarde para cambiar. Mientras respires, mientras tu corazón lata, tienes la oportunidad de transformar tu trayectoria espiritual. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, a vivir de manera que cuando llegue tu momento de partir, lo hagas con paz, con alegría, rodeado del amor que cultivaste y las conexiones genuinas que construiste. Chico Xavier vivió exactamente como enseñó. Murió el 30 de junio de 2002, y su muerte fue exactamente como él había descrito que debería ser: consciente, serena, rodeado de amor. Sus últimas palabras fueron mensajes de gratitud y paz. No tuvo miedo, no hubo agonía, simplemente cerró los ojos en un mundo y los abrió en otro, donde aquellos que amó y que partieron antes lo esperaban con los brazos abiertos. Más de 30.000 personas asistieron a su funeral, no porque fuera rico o poderoso, porque había tocado sus vidas con amor genuino,
con servicio desinteresado, con la certeza tranquila de que todos somos hermanos eternos transitando temporalmente por la experiencia física. La ciudad de Uberaba se detuvo completamente ese día. Personas de todas las creencias religiosas, de todas las clases sociales, lloraban no con desesperación sino con gratitud por haber conocido a alguien que les mostró que la muerte no es el enemigo, sino simplemente una puerta hacia el hogar verdadero. Entonces, ¿qué harás tú con esta información? ¿La olvidarás mañana, enterrada bajo las preocupaciones cotidianas y las distracciones infinitas? ¿O permitirás que transforme fundamentalmente cómo vives cada día que te queda? Porque esa es la verdadera pregunta. No qué pasa después de la muerte, sino ¿cómo debo vivir sabiendo que la muerte es solo una transición y que cada acción aquí tiene consecuencias eternas allá? Te invito a comenzar hoy mismo a implementar los pasos que Chico recomendó. No necesitas hacerlos todos a la vez. Comienza con uno. Quizás hoy es el día en que finalmente perdonas a alguien que te hirió, o el día en que le dices te amo a alguien importante sin esperar más, o el día en que comienzas una práctica regular de meditación o servicio a otros. Un paso a la vez, construyes el puente que cruzarás cuando llegue tu momento. Y recuerda siempre esto, no estás solo en este viaje. Los espíritus que amas y que partieron antes están cerca, cuidándote, guiándote, esperando el día en que se reencuentren contigo. La muerte no destruyó su amor, solo cambió la forma en que lo expresan. Y cuando llegue tu turno de cruzar esa línea invisible entre mundos, ellos estarán allí como prometieron, con los brazos abiertos y lágrimas de alegría, diciéndote las mismas palabras que Emanuel le dijo a Chico aquella primera vez. No tengas miedo. Todo está bien. Ya llegaste a casa. Si este video tocó tu corazón, si estas enseñanzas resonaron con algo profundo en tu interior, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Hay millones de personas aterrorizadas por la muerte, paralizadas por el miedo a perder a sus seres queridos, viviendo en la oscuridad de no saber qué viene después. Tú ahora tienes luz. Compártela. Dale like a este video si te ayudó a ver la muerte con nuevos ojos. Comenta abajo qué mensaje de Chico Xavier te impactó más profundamente. Suscríbete a este canal porque cada semana traemos contenido que transforma tu comprensión de la vida, la muerte y el propósito sagrado de tu existencia en este planeta. Y sobre todo vive con la certeza de que eres eterno. Vive con la libertad que viene de saber que la muerte no es el final. Vive con el coraje de amar sin reservas, de perdonar completamente, de servir generosamente. Porque cuando finalmente cruces ese umbral, cuando despiertes del otro lado y mires atrás a la vida que viviste, lo único que importará es cuánto amaste, cuánta luz irradiaste, cuántas vidas tocaste con bondad. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario a través de las experiencias de Chico Xavier. Que su mensaje de esperanza, amor y certeza sobre la continuidad de la vida te acompañe cada día. Que vivas con propósito, ames sin miedo, y cuando llegue tu momento, cruces esa línea con la misma paz y alegría con la que Chico lo hizo. Hasta el próximo video. Y recuerda, la muerte no es el final. Es simplemente el comienzo de la próxima aventura en tu viaje eterno como espíritu inmortal.